el tema del perdón, por algún motivo extraño, ha estado olvidado en las ciencias sociales, más en las ciencias políticas y yo diría también en las ciencias religiosas. Por fortuna, solo hasta hace unos 20 años, en Estados Unidos sobre todo, comenzó a revivirse todo lo que es teoría, menos metodología, sobre todo teoría sobre el tema del perdón y sobre todo el tema asociado con lo que había sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hoy yo pienso en el año 2014, estamos como que teniendo ambientes muy favorables al tema del perdón. Yo viajo un poco por el mundo y lo que me doy cuenta es que la propuesta del perdón es aceptada no solo por cristianos, incluso católicos, pero sobre todo también por budistas, por hinduistas, por musulmanes. Y sobre todo que comienza a verse el perdón como un ingrediente de la paz sostenible. Nosotros para el caso concreto en Colombia ya venimos diciendo, la paz que se cocina sin perdón se agria, se daña. Y el perdón va constituyéndose como un componente indispensable de lo que se llama hoy en día la paz, que es la paz sostenible, la paz que dura. ¿Qué es el tema que tenemos? Cuando nosotros aplicamos la justicia tradicional, metemos a alguien en la cárcel y usted decía, ese es un tipo de venganza también, pero además en las cárceles las estadísticas dicen que lejos de esa recuperación, esas personas vuelven a reincidir, lo cual demuestra que ese sistema ya no da de sí. Sí, claro, yo pienso que la justicia punitiva es un legado. Digamos, hay dos legados que para mí han sido perversos en la historia de la humanidad. Grecia nos dejó el legado de la razón que después, digamos, se pretende hacer como razón pura, que sobre todo en una época industrial se vuelve lo más importante es la razón. Hoy en día yo diría que está comenzando a ganar espacio, ganar lo que nosotros llamamos el corazón. El corazón es la importancia que tienen las emociones, la importancia que tiene el coraje, el rencor, las ganas de venganza en un ambiente, digamos, de violencia. Entonces decía, por un lado, la cultura griega nos dejó el culto a la razón. La cultura romana contemporánea a la griega nos dejó la justicia penal, la justicia punitiva. La ley que existía antes de todo eso no era la ley de la proporcionalidad. En las culturas indígenas existe otra ley que es mucho más bonita y es la ley de la gratuidad. Contra la ley de la proporcionalidad, que fue también la que generó las cárceles, las cárceles que en el fondo son un fracaso para la humanidad porque, como bien lo anunciabas tú, las cárceles generan una reincidencia del 60 al 70, 75% y entonces en ese sentido se entiende que las cárceles son un pésimo negocio y digamos, si se quisiera pensar que las cárceles fueran unos espacios regeneradores, en realidad no lo son. Y ahí, sobre todo en las cárceles, las personas que pagan 1 año, o 2 años, o 3 años, esa ley de la proporcionalidad, ¿sí? Ahí es donde se ve que es un fracaso. La economía de la gratuidad es la de donde nos sentimos todos comunidad, todos compartimos, todos somos parte de ese cuerpo, digamos, que nos une a los miembros de un determinado grupo. Esto lo sienten mucho las culturas indígenas. Yo sé que ustedes aquí en México tienen, para decir solo una, porque yo sé que son otras, la cultura rarámuris, ¿sí? De la Sierra Tarahumara. Y entonces yo pienso que la humanidad está como que comenzando a volver a unos tiempos anteriores
cuando incluso la humanidad vivía en una perspectiva diferente, y la perspectiva diferente, dicen los historiadores, 10.000 años antes de Cristo, es que la cultura era no patriarcal como es hoy, sino que era matriarcal. Manejaban las mujeres, dirigían las mujeres. Y entonces cuando se le rompe esta organización matriarcal y se pasa a la organización patriarcal, es cuando se desmadra este mundo con las armas, con los ejércitos, con la violencia, con las cárceles. Usted dice que los narcotraficantes juegan con estos sentimientos y los manipulan para poderse apropiar de las comunidades, ¿no? Sí, mira, pues yo en estos esfuerzos de reflexión sociológica que hago con otros pares, lo que encuentro es que el narcotráfico aprovecha la rabia, el rencor, el coraje de los pobres para tomar como que el trampolín de lanzamiento para su negocio, el coraje de los pobres. Ese trampolín es el coraje de los pobres. Entonces el pobre se siente muy atraído cuando le ofrecen una economía fácil, que gana mucho, rápida, y entonces la persona pobre, la persona de la colonia pobre, inmediatamente acepta esa economía porque pues le responde a una necesidad inmediata que tiene. Entonces el pobre de la colonia comienza inmediatamente a vender, a hacer el menudeo, digamos, de la droga. Y el narcotraficante aprovecha también ese coraje diciéndole, mire, y aquí está esta arma. Y entonces le entrega armas. Y fuera de entregarle armas, le dice, yo le entreno grupos que se coordinen para que generen extorsión, para que generen secuestro. Y en menos de nada se escaló la violencia en una ciudad. ¿Por qué? Porque ese 1 o 2 narcotraficantes encontraron un batallón listo. Claro. Pero también hay políticos que juegan con esta, usted le llama economía política del rencor, que aprovechan este sentimiento y lo convierten en una forma de ganar adeptos, ¿no? Y mira, Marco, que ese es un tema muy sutil, muy imperceptible muchas veces, pero con unos efectos poderosos muy perversos. Y es que los políticos abusados saben oler dónde inyectar rencor, dónde inyectar coraje, dónde inyectar odio para ganar votos. Sí. Y entonces hay políticos que viven prometiendo que hay que aumentar el ejército, que hay que entregarles armas mejores, que hay que multiplicar las cárceles, que todos esos bandidos, bandoleros, toca guardarlos todos en cárceles. Y en fin, lo que hacen ciertos políticos es aprovechar el coraje de los pobres para generar más violencia.